grabación. Bueno, pues ahora sí quiero presentarles al hermano Balbino Juárez. Él es catequeta marista y miembro de la Sociedad de Catequetas Latinoamericanos. Él es originario de El Salvador. Actualmente está radicando en Guatemala y desde allí él nos ha querido acompañar y compartir este espacio formativo en torno al nuevo directorio para la catequesis. Él hoy, como bien decía en la invitación a esta formación, nos hablará de abordará de una forma global esta presentación del nuevo directorio. Durante su ponencia, ustedes pueden realizar las preguntas que quieran hacerle al hermano. Lucy y Juan serán los encargados de ir viendo sus preguntas que ustedes nos pueden dejar en el chat y después ellos se las harán al hermano Balbino. Si alguno de ustedes, conforme van escuchando la ponencia, les surge alguna pregunta, pueden colocarla en el chat y después el hermano podrá responder a ella. Así que, hermano, bienvenido y dejo ahora sí a toda esta hermosa gente de agentes de pastoral catequistas para ti. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, buenas tardes o buenas noches. Buenas noches. Tenemos 3 horas de diferencia. Para mí apenas son las 4:40 y tantos. Así que todavía me queda un rato de tarde. Agradecer la invitación. Para mí es un gusto poder compartir con todos ustedes un tema que para mí es muy querido y en el que he estado durante mucho tiempo trabajando. Ahora, antes de empezar, estaba pensando, digo, he sido catequista directo durante 20 años y otros 20 años me he dedicado a la formación de catequistas. Así que en ese sentido creo que la experiencia que tengo, pues si me tocara nuevamente repetirla, la repetiría con mucho gusto. Hoy me han pedido que si puedo compartir con ustedes a grandes rasgos qué es el directorio y para ello, si me permiten, voy a compartir mi pantalla para que podamos ir viendo lo del directorio. Solo me permiten, me lo que ajusto para que lo podamos tener y lo podamos ir viendo. Creo que por ahí lo ven. Sí. Estamos ahí, perfecto, bien. Bien, entonces quisiera presentarles el directorio para la catequesis. Posiblemente ya en estos momentos ya han pasado un par de meses desde que se hizo la presentación oficial y hoy posiblemente nuestra atención está dirigida a la encíclica del Papa, Fratelli Tutti. Sin embargo, pues también queremos presentar este directorio porque para quienes nos dedicamos a la catequesis es una idea, nos da una idea general de por dónde ha venido la catequesis y por dónde va a ir la catequesis en los próximos años. Y es entonces ahí donde voy a ir presentándoles diferentes aspectos. Un primer aspecto va a ser sobre qué es un directorio. Vamos a acercarnos primero a la etimología, de dónde viene la palabra directorio y una definición sencilla que nos ayude por lo menos a situarnos, ¿no? Dentro de este, ¿qué es un directorio? Una definición etimológica nos diría que la palabra directorio viene del latín directorium. ¿Y qué es un directorium? Es aquello que sirve para encaminar en línea recta, no haciendo curvas, sino en línea recta hacia un punto. Es la forma en que nos podemos dirigir de punto A al punto B de la manera más directa. El diccionario de la Real Academia Española nos dice que un directorio es también aquello que sirve para dirigir. Y finalmente un diccionario que para muchos en el siglo pasado estaba en nuestras casas, el diccionario Larousse, dice que el directorio es un conjunto de normas e instrucciones que rigen una materia. Teniendo estas 3 definiciones y la etimología, quisiera utilizar la parte verbal. Cuando hablamos de directorio, lo primero que le viene a la gente, sobre todo si todavía nos acordamos de los teléfonos que eran alámbricos, pues el famoso directorio que teníamos en las casas, donde podíamos buscar los teléfonos de las personas de nuestra ciudad, de las provincias o departamentos, y luego había también un gran apartado que era de comercio, las famosas páginas amarillas. Eso era un directorio. Si yo quería saber el teléfono de una persona, simplemente lo buscaba por los apellidos y encontraba su número telefónico. La guía me dirigía. También si vemos en la parte de la derecha, pues cuando vamos nosotros a un supermercado,
usualmente tienen unos grandes cartelones que nos van indicando dónde están las diferentes cosas, dónde están las verduras, dónde están las sopas, dónde está la leche, dónde están las galletas, dónde están los lácteos o los embutidos. Y gracias a eso, quienes no estamos usualmente acostumbrados a frecuentar el supermercado, nos podemos guiar de una mejor manera. También podemos decir que esta palabra directorio nos puede hablar como por ejemplo al centro una receta. Cuando nosotros tenemos una comida o vemos una comida, decimos, ¿cómo la podemos preparar en nuestro hogar? Pues buscamos justamente un recetario. Y en ese recetario nos dice los ingredientes y sobre todo nos dicen cómo debemos nosotros irlos combinando, con qué empezar y con qué finalizar. De esa manera también un recetario o una receta es casi como un instrumento que nos ayuda a guiarnos en la cocina. También lo hemos utilizado antes de que surgieran los celulares y las aplicaciones para dirigirnos de una ciudad a otra o a una calle específica. Teníamos justamente los mapas turísticos o los mapas de carreteras y más o menos sabíamos dónde estaba un lugar u otro y así nos íbamos guiando. Finalmente también casi todos hemos tenido la experiencia de tomar un periódico de nuestros países o de nuestras ciudades y buscar en los clasificados, ya sea algo que queremos comprar, ya sea algo que queremos vender o solicitar un empleo, diferentes cosas. Todos estos nos guían en la vida, nos dan pautas para que podamos hacer las búsquedas y podamos dirigirnos o alcanzar el objetivo de manera certera. Lo mismo podemos hablar en la actualidad. Ya posiblemente no tenemos o un directorio, utilizamos más bien la guía telefónica que nos ofrece nuestro celular y ahí están todos puestos con nombres y apellidos. Incluso si uno va al supermercado no se puede bajar en algunos lugares, puede bajarse una aplicación y le va diciendo dónde están todas las cosas. O si queremos ir de una ciudad a otra a la cual no hemos ido, o en la misma ciudad, si queremos recorrerla sin meternos en un embotellamiento vehicular, pues nos van diciendo, toma esta, cruza a la izquierda, cruza a la derecha, en tal lugar detente, ya llegaste a tu destino. O incluso si queremos hacer una receta, pues basta con que nos vayamos a YouTube y busquemos justamente qué es lo que nosotros queremos y hay una persona que lo ha grabado para nosotros. Esto para más o menos hacernos una idea de qué es un directorio. Podríamos decir que un directorio nos agiliza la búsqueda o el proceso basado en datos y en experiencia. El directorio tiene una connotación universal. Se puede utilizar en diferentes lugares. Si tenemos un directorio telefónico, pues efectivamente solo será para un determinado país. Pero ahora que tenemos en nuestros celulares WhatsApp, puedo tener teléfonos de diferentes países y basta con hacer clic en un nombre o en una dirección y directamente me voy allá. También es algo orientativo, no impositivo. Tú sabes dónde se encuentra o puedes encontrar dónde está determinada calle, determinado teléfono, pero no te obliga a que tú llames a ese teléfono o a que tú hagas la receta, si fuera un recetario, a que la hagas al pie de la letra. Uno puede también hacer algunas variaciones. Lo mismo va a pasar con el directorio para la catequesis. Muchos piensan que el directorio es ya algo que hay que seguir al pie de la letra y no, es algo más bien que nos va ayudando a tratar de seguir adelante. Con estas definiciones podemos decir de lo que es un directorio. Diríamos que el directorio para la catequesis es el conjunto de principios, por un lado, que nos da la teología y por otro, que nos da la experiencia, la teoría y la práctica, conjunto de principios teológicos y pastorales que nos sirven a quienes nos dedicamos a la catequesis para orientarnos dentro de un proceso que es más amplio que la catequesis, es decir, en el proceso de dar a conocer a Jesús, del proceso de evangelización. Por tanto, el directorio nos va a dar unos principios teórico-prácticos que nos ayuden para los próximos años a cómo debemos desarrollar nuestra catequesis. Ojo, el Directorio General para la Catequesis no es un catecismo. Si ven en la esquina de la derecha aparece el catecismo de la Iglesia Católica y a la par el directorio. No es lo mismo. El catecismo usualmente trae una síntesis de las principales verdades de nuestra fe cristiana y católica. Y el directorio no es que traiga estas verdades. Para encontrar estas verdades podemos acercarnos al catecismo. El directorio sobre todo lo que nos propone son
estrategias que nos permitan, por un lado, suscitar el encuentro personal con Jesucristo y por otro lado, acompañar a aquellas personas que ya han tenido un encuentro con Jesús. Y todo esto dentro del marco de la comunidad. El catecismo uno lo puede leer en su casa y no necesariamente lo comparte. El directorio nos da indicaciones de cómo debemos acompañar a estas personas que buscan a Jesús o que se han encontrado con Jesús, pero lo hacen en comunidad. Visto esa primera parte de qué es un directorio y qué sería el directorio, vamos a ver el segundo aspecto, que es quién publica el directorio, quiénes son los autores y responsables de este documento que nos ha llegado este año. Podemos decir que todo documento eclesial, ante todo, tiene como responsable, como primer responsable al Papa. Es el Papa el que podemos decir, autoriza su publicación y su divulgación. Pero el Papa no lo escribe. El Papa pide a una comisión que es la que se encarga de hacer el estudio, la reflexión y la elaboración. En este caso, el responsable de la elaboración del nuevo directorio es el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización. Es un grupo de personas que en el Vaticano se han encargado de hacer todo un proceso de reflexión que ha llegado a desembocar en el directorio que ahora recibimos. Y si se dan cuenta, en la parte de arriba puse también Congregación para el Clero, que es también otra, podemos decir, otro organismo del Vaticano, un organismo que ayuda al Papa. La Congregación para el Clero la quise poner porque si bien ellos no han elaborado el nuevo directorio, ellos sí han sido responsables de la elaboración de los directorios anteriores. Por tanto, pues podemos ver que en esta elaboración no solamente es el fruto de un autor, sino que son muchas personas que han ofrecido durante un tiempo su reflexión para llegar a esto. Un tercer aspecto, ¿cuándo se publicó este documento? Y vamos a tratar de ver la cronología dentro de la historia, tratando de ver una perspectiva sincrónica, es decir, los pasos que se fueron dando. Este directorio ya fue pensado en enero de 2013, cuando el Papa Benedicto dio una carta que se llamaba Fides per Doctrinam. En esta carta, él afidaba la catequesis, la pasaba de comisión. Hasta ese momento, hasta el 2013, quienes eran los responsables de la catequesis a nivel de la Iglesia Universal era la Congregación para el Clero. Y el Papa Benedicto dijo, no, vamos a pasarlo a otra comisión. Y se lo dio a la pontificia, al Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización. Ya en esta carta donde hacía ese cambio, podemos decir, de quién se encargaba de la catequesis, ya se empezó a visualizar la necesidad de seguir actualizando nuestra catequesis y con ello también el directorio. Esa idea que surgió en el 2013 se siguió dándole cabeza, se siguió haciendo estudios hasta que el documento final fue presentado al Papa el 23 de marzo de 2020, casualmente en la fiesta de un santo de la Iglesia Latinoamericana, de un obispo que hizo mucho por llevar la catequesis a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas. Ese día el Papa recibió el documento oficial y lo aprobó y dijo que se divulgue. Con lo de la pandemia, pues se esperó un poco más de tiempo y entonces se hizo una presentación en junio de 2020, de este año, donde desde el Vaticano el encargado del Consejo Pontificio lo presentó a todo el mundo. Y es a partir de ahí que se ha suscitado, sobre todo aquí en América Latina, no voy a decir una carrera, pero sí ha habido mucho ánimo por tratar de darlo a conocer, darlo a divulgar, de estudiarlo a profundidad. Vamos a ver ahora no la perspectiva sincrónica, es decir, los pasos, sino a lo largo de mucho más tiempo. Este directorio, podemos decir, surge de la inquietud del Concilio Vaticano II, con la inquietud de reformar la iglesia, de reformar la vida de la iglesia para ser más fiel al evangelio. En un momento los padres de sinodales del concilio, los padres conciliares, piden, hay que hacer unos cambios. Y se hicieron una serie de cambios a nivel litúrgico, a nivel de estructura de la iglesia, a nivel de animación pastoral, a nivel de relaciones con laicos, con religiosos. Pero no salió un documento de catequesis. Cuando estaban haciendo todas las disposiciones generales,
en el punto número 44, y ustedes lo pueden ver en el tercer párrafo. En el tercer párrafo dice así: los padres conciliares decían, hágase además un directorio especial sobre el cuidado pastoral de cada grupo de fieles, según la idiosincrasia de cada nación o región. Y ahora viene lo importante: otro directorio sobre la instrucción catequética del pueblo cristiano, en que se trate de los principios y prácticas fundamentales de dicha instrucción y de la elaboración de los libros. Los padres conciliares pidieron que se hiciese un directorio, y esa tarea la tomó entonces en aquel momento los padres conciliares, lo dieron a la Congregación para el Clero. Es entonces donde en 1971, más o menos unos 4, 5 o 6 años después de que finalizara el Concilio Vaticano II, que la Congregación para el Clero ofrece en 1971 el primer directorio. Se llamó Directorio Catequístico General. Ese directorio duró mucho tiempo en la iglesia como un referente para la catequesis. Sin embargo, la vida sigue y llegamos a 1992, podemos decir. Durante todo este tiempo se han ido sucediendo, han ido apareciendo diversas reflexiones que ha hecho la iglesia. Por ejemplo, pueden ver en verde, en 1975 y en 1979 surgen dos documentos eclesiales. Por un lado, Evangelii Nuntiandi, el anuncio del Evangelio, y Catequesis Tradendi, los cuales dan las pautas claves en esa época de lo que significaba el evangelizar hoy y cómo la catequesis, por fidelidad a la evangelización, llevaba a cabo su labor catequística. En 1986 surgió también en América Latina el deseo de decir, tenemos que actualizar y tratar de traducir a un lenguaje latinoamericano el Directorio Catequístico General. Y es entonces que se publica las líneas comunes para la catequesis en América Latina. En 1982, si ya bien se tenía un directorio, se ve la necesidad de preparar una síntesis de la fe, algo que acompaña a los catequistas y a todo cristiano. Es entonces que se crea y se divulga el Catecismo de la Iglesia Católica. Con todo este caminar, si nos damos cuenta desde el Concilio Vaticano II, va habiendo nuevos acentos y reflexiones en la evangelización y en la catequesis. Es entonces que llegamos a 1997, donde se decide hacer un segundo directorio para la catequesis. Y entonces, dejando el directorio de 1971, se trata de incluir toda la documentación y la reflexión de la Iglesia desde 1991 hasta 1996, y la Iglesia nos da entonces el segundo directorio, el Directorio General para la Catequesis. Este no anulaba el primer directorio, sino que lo completaba. Y a partir del 97 ha sido el directorio que nos ha ayudado y nos ha acompañado hasta el día de hoy. Pero desde 1997 mucha agua ha corrido. En 1999, la Iglesia en América Latina dijo, actualicemos las líneas comunes para la catequesis en América Latina, y salió el documento Catequesis en América Latina, que a la vez actualizaba el anterior, pero también quería hacer una actualización y tomar lo que decía el Directorio General para la Catequesis del 97. En el 2005, el Papa solicita que se haga una síntesis del Catecismo de la Iglesia Católica y nos ofrece el Compendio del Catecismo. 6 años después, en el 2011, nos ofrecen también una síntesis del Catecismo y del Compendio en lo que conocemos como YUCAT, una edición dirigida exclusivamente al mundo juvenil. En 2013, y eso lo tenemos ya reciente, tenemos el documento que nos ofrece la exhortación Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, quien a su vez el Papa Francisco trataba de actualizar todo aquello que había surgido en 1975 en el Evangelii Nuntiandi. Y en el 2015, en América Latina, el CELAM pide a un grupo de expertos en catequesis que se trate de tomar la Evangelii Gaudium y los documentos de la catequesis que había anteriormente, tratando de actualizarlos con el nuevo paradigma que nos ofrecía Evangelii Gaudium.
Y es así como en el 2015 surge el documento La alegría de iniciar discípulos misioneros en el cambio de época. A esto entonces le añadimos que este año justamente se hace una tercera edición, podemos decir un tercer directorio para la catequesis. Y se llama efectivamente así, Directorio para la Catequesis. Este es el último y este nos va a guiar por los próximos años. No sabemos cuántos años, porque hoy el mundo va más acelerado, pero es el que nos va a guiar. Junto a esto, no solamente la reflexión catequística o catequética que se ha hecho y la reflexión de la Iglesia, se ha querido incluir dentro del directorio del 2020 todas aquellas directrices, todas aquellas orientaciones que han ido surgiendo en los últimos sínodos. Concretamente, sobre la Eucaristía en el sínodo del 2005, sobre la importancia de la palabra de Dios en el sínodo del 2008, sobre la crisis de la transmisión de la fe en el 2012, que dio paso a Evangelii Gaudium, el sínodo de la familia del 2014-2015, del sínodo de los jóvenes en el 2018 y finalmente el cuidado de la creación tanto con Laudato Si como con la Amazonía, el sínodo panamazónico. Así que esta sería como la perspectiva. El documento, el directorio para la catequesis del 2020 va a tener metido entre todos sus números, va a hacer reflexión o va a hacer, nos va a llevar a que tratemos de recuperar, recapturar y relanzar todos estos aspectos que la Iglesia ha ido haciendo su reflexión. Vayamos al cuarto. ¿Cómo se elaboró entonces este documento? Con toda la reflexión que había, pues, de la idea al producto. El proceso de elaboración de este directorio, y que posiblemente ha sido el mismo que se ha llevado con los otros dos directorios, es que parte de un encuentro con obispos y comisiones de catequesis. El Pontificio Consejo convoca a obispos y a comisiones de catequesis y empieza el diálogo sobre cómo está actualmente la catequesis. Después de eso hubo un seminario de estudio con académicos y pastoralistas. En ese seminario yo tuve la oportunidad de poder participar compartiendo para gente de Europa y de América Latina que se había reunido en Roma sobre cómo estaba la catequesis en América Latina, qué es lo que se había hecho en los últimos 25 años. Después, una nueva comisión de expertos empezó a trabajar para la actualización del anterior Directorio General para la Catequesis. Sin embargo, se vio que no era solamente una actualización del directorio, sino que había que hacer un nuevo directorio. Y se elaboraron entonces 12 borradores. En todo este proceso de hacer un borrador, de consultar, se envía, por un lado, a la Comisión Internacional de Catequesis. Es un grupo pequeño y selecto de catequetas de todo el mundo que se reúnen cada cierto tiempo y ellos iban viendo y haciendo correcciones y sugerencias. Y del Pontificio Consejo para la nueva evangelización. Cuando ya se tuvo el documento, después de 12 borradores y de muchos años de consultas, desde el 2013, pues entonces se presenta el documento ya hecho al Papa, la presentación oficial, y el Papa lo aprueba y pide que se divulgue. Esa divulgación, como lo vimos, fue hecha en junio y ahora estamos en el proceso, por un lado, de traducción y de reproducción del documento a nivel mundial. El documento original fue escrito en italiano y ahora pues se está haciendo la traducción a los diferentes idiomas del mundo. En América Latina ya recibimos una primera traducción, pero todavía está en proceso una segunda traducción, porque hay algunos aspectos que todavía pues pueden ser mejorados en cuanto a la redacción o el vocabulario que se ha utilizado. Un quinto aspecto. ¿Por qué necesitamos un nuevo directorio? ¿Por qué no nos quedamos con los anteriores? Y sobre todo la respuesta sería pues que hay problemas e inquietudes que el directorio del 1975 o el directorio de 1997 no habían visto y que son cosas que surgen ahora, para las cuales tenemos que intentar dar respuestas creativas. Podemos decir que la motivación de base es cómo debe responder la catequesis al nuevo impulso evangelizador en el siglo XXI. 1997 todavía era el siglo XX y estábamos en una sociedad todavía relativamente cristiana, relativamente católica.
Sin embargo, a inicios del siglo XX o en la primera parte, los primeros 20 años del siglo XXI, nos encontramos con una sociedad, de manera especial en América Latina, una sociedad que está dejando sus raíces cristianas y que poco a poco cae en la increencia o dice no creer en nada o pone en duda muchos aspectos. Y en un momento en que los padres de familia no están transmitiendo la fe a sus hijos, sino que lo están haciendo los abuelos, o donde la asistencia a las parroquias no está siendo como hace algunos años. ¿Cómo entonces debe responder la catequesis a este nuevo impulso evangelizador? Por otro lado, nos dice los que plantearon este directorio es que debemos asumir los retos que se han planteado en el magisterio reciente. Por un lado, el Papa Francisco nos invita a hacer una iglesia en salida. Por otro lado, la conversión pastoral. Son dos aspectos que no se visualizaban en 1997, pero que ahora son una urgencia y que el directorio intenta dar respuesta. Por otro lado, han surgido inquietudes en el mundo contemporáneo que no estaban contemplados hace unos 30 años. La globalización, la inmigración, el fin de regímenes totalitaristas, la increencia, el cuidado de la creación. Hay aspectos a los que la iglesia y en la catequesis concretamente debemos dar también respuesta. Por otro lado, nos damos cuenta que la catequesis no permanece estática. No es que vamos a hacer la catequesis tal y como la hacíamos en 1970, 80 o 90. Debemos hacer una nueva catequesis que tenga en cuenta los avances que hay en el mundo de la pedagogía, en el mundo de la didáctica, en el mundo de la psicología, en el mundo de la tecnología, en la vida de la iglesia. No podemos quedarnos estancados. Y otro aspecto importante es que este nuevo directorio no significa que los otros directorios ya no nos sirvan. Algún catequista me decía, bueno, ahora voy a tomar estos directorios y ya a engavetarlos o a regalarlos o a romperlos. Yo le decía, no los pierdas, porque puedes tener algunas indicaciones que va a ser interesante que las veas de cómo ha ido la evolución a lo largo de 30, 40 o 50 años. Lo que hace el nuevo directorio es enriquecer esas orientaciones con los problemas e inquietudes del siglo XXI. Un sexto punto. ¿Cuáles son las líneas claves que tiene este directorio? Es decir, ¿cuáles son las novedades o acentuaciones que nos va a presentar este directorio? Yo quisiera ofrecerles 10 líneas así en general. Por un lado, el primero es que este directorio tiene especial atención a los signos de los tiempos del siglo XXI. Por un lado, nos damos cuenta que estamos en una cultura global. ¿Quién nos iba a decir que desde Guatemala nos íbamos a juntar de manera virtual con Chile? Nadie nos lo dijo. Nunca pensamos que se pudiera dar eso, o que pudiéramos seguir hoy por la mañana en casi todo el mundo la ceremonia que se hacía en Asís de beatificación de Carlos Acuti. Nadie pensó que eso lo pudiéramos lograr. Hoy podemos seguir las cosas casi en vivo y en directo. Por otro lado, nadie nos dijo en 1997 que todos íbamos a tener al menos un celular y que podíamos movernos a diferentes lugares y hacer llamadas sin tener que estar conectados a un cable, salvo cuando tenemos que ponerle electricidad. Tampoco nadie nos dijo que iba a haber una crisis ecológica. Aquí, al menos en Centroamérica, hemos tenido periodos de gran sequía combinados con periodos de grandes lluvias o de temblores o de huracanes. Yo creo que en todo el mundo estamos viendo que el clima está cambiando. ¿Qué nos tiene que decir eso a nosotros y al mundo de la catequesis? También nos damos cuenta que hay una crisis en la transmisión de la fe entre generaciones. Yo estuve trabajando hasta hace poco en Puerto Rico y me acuerdo que la mayoría de catequistas en Puerto Rico eran ya abuelitos, personas ya de tercera edad, quienes iban a buscar a sus nietos, los padres estaban trabajando y eran los abuelos y las abuelas las que se dedicaban a iniciar a sus nietos en la fe. Pero los abuelos no son eternos. Cuando este abuelo o aquella abuela mueran, van a ser los padres los que la van a transmitir. En muchos casos, no solamente en Puerto Rico, sino en América Latina y el Caribe, eso mismo está pasando. No estamos teniendo relevos de personas que quieran compartir su fe. O a veces simplemente se ha reducido la vivencia de la fe a ir a misa el domingo o a tener
los 3 sacramentos de iniciación. Y la transmisión de la fe no solamente es transmitir unas verdades, sino transmitir una vivencia. Y eso nos está dando. También debemos estar atentos al protagonismo de los jóvenes. Los jóvenes no solamente son el futuro, sino que son actualmente el presente. Y en muchos países de América Latina, en los que yo he tenido oportunidad de participar, me encuentro con catequistas que llevan 10, 15, 20, 25, 30 años. Y muy pocos catequistas que sean jóvenes. O catequistas que dicen, o jóvenes que dicen, voy a ser catequista 1 año, 2 años y lo voy a dejar después. ¿Cómo damos ese relevo? ¿Cómo podemos hacer que el joven de hoy quiera realmente ser protagonista en la iglesia? También el fenómeno migratorio. Posiblemente por las noticias saben ustedes que de Centroamérica mucha gente, por cientos o por miles, sale caminando de sus países y se dirige hasta Estados Unidos. Eso es una cosa constante. Y constantemente nos están llegando aviones que hasta están haciendo repatriación de connacionales que vuelven, que fueron capturados y que nos lo devuelven. ¿Por qué tiene que irse toda esta gente de su país? Porque por motivos de violencia o por motivos económicos no siente que su futuro esté aquí, es una lástima, y deben irse a otros lugares donde no siempre son bien acogidos. La encíclica Fratelli Tutti nos habla de la importancia de la dignidad que tienen todas las personas, aunque no sean del propio país. Y todos estos aspectos también están contemplados en el directorio. Un segundo aspecto, la fe que no se nutre se estanca y se muere. A lo largo de estos años me he encontrado con catequistas que se sienten contentos con su fe, pero es aquella fe que recibieron en su primera comunión o que recibieron en su confirmación. Y no han querido crecer, no han querido, podemos decir, seguir conociendo más, sino que ahí se han quedado, ellos con eso están contentos. Y en el momento en el que encuentran algo que no va con sus creencias de niño o de niña, inmediatamente vienen las crisis de fe. Y es que la fe que no se nutre, que no se vive día a día, que no trata de cambiar y de adaptarse a las circunstancias actuales, es una fe que se va volviendo raquítica, que se estanca y se muere. Hoy en el mundo la formación permanente es importante en todos los campos. Un doctor no se puede quedar con lo que aprendió desde cuando salió en sus años universitarios. Cada año debe tratar de actualizarse. Si no se actualiza, no va a tener pacientes y no va a poder ser seguro. Debe estar siempre a la vanguardia de lo que va pasando. Lo mismo los catequistas. Los catequistas no nos podemos quedar con aquello que aprendimos en el taller de catequesis de hace 1 año, de hace 5 años, de hace 10 años. Estamos llamados a seguirnos actualizando si queremos por fidelidad seguir a Jesús y su evangelio. Un tercer aspecto, se nos habla de una catequesis que enfatice el anuncio de Jesús, es decir, una catequesis querigmática, pero una catequesis querigmática que no sea una cosa abstracta, sino que trate de transmitirle a las personas la propia experiencia. Miren, hoy la catequesis, el principal catecismo no es el libro, el principal catecismo es la vida de cada catequista. Es decir, como yo que soy catequista, vivo mi encuentro diario con Jesús y vivo mi encuentro diario con las otras personas. Y como yo cada día trato de hacer presente a Jesús en mi vida, ya sea en los momentos buenos o en los momentos malos. Y eso es lo que yo transmito a las personas que tengo en las sesiones de catequesis. No solamente la parte doctrinal, que esa estará siempre ahí, sino también cómo yo lo vivo. Es por eso que podemos decir, yo como catequista soy un anuncio vivo del Evangelio y soy el mejor testimonio de que lo que están diciendo el catecismo, de lo que dice la palabra de Dios, es cierto, porque en mi vida yo lo he experimentado y lo trato de vivir en el día a día. Un cuarto aspecto que nos viene a recordar es que para el siglo XXI no podemos imponerle a nadie las convicciones religiosas. Debemos dejar ya aquellos tiempos en los cuales mi familia es católica y tú tienes que ser católico, o en este lugar todos somos católicos o todos somos cristianos. En un mundo plural, más que imponer nuestra fe a regañadientes, debemos hacer una propuesta de el Evangelio de Jesús, de la buena nueva de Dios que quiere ser nuestro amigo. Y esta propuesta
no puede ser impuesta, debe ser ofrecida, de tal manera que la persona puede o rechazarla, o permanecer indiferente, o aceptarla libremente. Y es a este camino al que vamos, hacia una catequesis no por imposición, sino por convicción. No porque deba recibir los sacramentos de iniciación, sino porque quiero encontrarme con Jesús y quiero seguir profundizando en su seguimiento. Y es por eso que yo me acerco a la catequesis. En ese sentido, pues hay un cambio, podemos decir, radical. Y una catequesis que no se desarrolla de manera individual, sino que debe ser ratificada en comunidad. Hasta hace poco el catequista era el encargado de la catequesis y los padres de familia le llevaban al niño y le decían, encárgate tú eres el que vas a lograr que este niño sea un seguidor de Jesús. Los catequistas no hacemos milagros. Sí podemos hacer, el mayor milagro es nuestro testimonio como cristiano o cristiana y el testimonio que demos de una comunidad que quiere interesarse en el crecimiento de la fe de los pequeños, de los medianos, de los grandes y de los adultos mayores. La dimensión comunitaria en este directorio va a estar bien metida. Ya no hacemos un trabajo individual, sino que es una obra de todos. Otros aspectos más, otros aspectos. Por otro lado, la catequesis está metida dentro de un proceso más grande, que es el proceso de evangelización. Y es una responsabilidad que no podemos delegar. En muchos lugares la experiencia de los catequistas es, pues a mí llegué a ser catequista porque el sacerdote me dijo que si yo quería ser catequista, yo le dije que sí, me presentó, hicimos una ceremonia y ahí me dejó y no lo volví a ver hasta la celebración del sacramento. O el coordinador o coordinadora de catequesis me invitó que si yo podía ser catequista, yo soy profesor de religión, profesora de religión, le dije que sí, pero nadie me ha acompañado. La catequesis hoy, dentro de este proceso de evangelización, requiere que todos nos sintamos corresponsables y que no deleguemos todo solamente en el catequista o solamente en los padres o solamente en el sacerdote, sino que sea una corresponsabilidad donde todos podamos aportar nuestro granito de arena como parte del proceso de evangelización, es decir, de aceptar la propuesta amorosa de Dios que quiere ser nuestro amigo. Y esto va a requerir que hagamos unas rupturas. Por eso el siguiente punto nos habla de la conversión de la catequesis. La catequesis, así como la vida cristiana, tiene que experimentar en estos años unos cambios radicales. Y la catequesis tiene 3 lazos que tiene que tratar de ir dejando. ¿Por qué? Porque si no, no sería una catequesis del siglo XXI. El primero, debe dejar el esquema escolar. ¿Y a qué nos referimos al esquema escolar? Una catequesis donde se reproduce exactamente lo mismo que se hace en un salón escolar, donde hay un profesor, el maestro, el que tiene el conocimiento, y unos estudiantes que son aquellos que lo reciben, que tienen una labor pasiva de simplemente asimilación. Una catequesis donde lo importante es asumir, aprenderse de memoria unos conocimientos y repetirlos. Una catequesis con un esquema escolar en el que lo que más importa es tu asistencia y que hagas las actividades o que respondas al cuestionario que te presentan al final de una catequesis. Una catequesis donde se da casi la promoción automática. Mientras tú empieces en la catequesis y llegues al final de las catequesis, durante todo el proceso, ya casi que automáticamente recibes el sacramento, casi como el final de un año escolar. Y ese tipo de catequesis, podemos decir, ha sido beneficioso durante muchos siglos. Pero en este momento que estamos en un cambio incluso del esquema escolar, también la catequesis debe hacer un cambio paradigmático de este esquema escolar y pasar a otro sistema. El segundo lazo que tiene la catequesis y que nos va a costar decirle a Dios es la catequesis orientada única y exclusivamente a recibir sacramentos. Catequesis de bautismo, catequesis de primera comunión, catequesis de iniciación a la vida eucarística, primera Eucaristía o la Eucaristía, catequesis de preparación al matrimonio. Nos hemos afanado tanto en preparar los sacramentos que después la persona no encuentra la motivación de querer continuar
porque ya ha recibido el sacramento, ya lo logró, ya no es necesaria más catequesis. Y hoy nos damos cuenta que la formación y el acompañamiento de los interlocutores, del niño, del adolescente, del joven, del adulto, no se limita al tiempo de catequesis, de preparación sacramental. El sacramento siempre es importante, pero no es, podemos decir, la meta final de la catequesis. Es un punto, podemos decir, en el cual nos detenemos y celebramos la gracia de Dios, pero a partir de ese punto seguimos en nuestra caminata. Y esa es una cosa que nos va a quitar, nos va a hacer bien difícil romper. Pensar que la catequesis se dirige solamente al bautismo, a la Eucaristía o a la confirmación, nos va a costar mucho dejarla para un paradigma mayor que es el de la iniciación a la vida cristiana o a la vida cristiana en general. Y el tercero, el gran tercer lazo que debemos romper es instrumentalizar la catequesis. Hay parroquias, hay diócesis, hay países donde la catequesis es el pretexto para después tener una pastoral infantil o para que sea la plataforma para involucrarse en infancia misionera. En otros lugares, la confirmación que se ofrece a adolescentes es, podemos decir, el pretexto o la puerta de entrada para la pastoral juvenil. No podemos atar los sacramentos a unas determinadas edades o a unos determinados procesos porque después viene un proceso de pastoral infantil o un proceso de pastoral juvenil. El proceso de iniciación a la vida cristiana lleva su propio ritmo y después puede desembocar en la vivencia eclesial de determinadas pastorales, pero no puede estar atado a estos procesos. Un siguiente aspecto, un séptimo aspecto es que el catecumenado viene a constituirse en el paradigma de la catequesis que vamos a realizar en los próximos años. Ya hay países donde el catecumenado se está volviendo una práctica habitual. Sin embargo, hay muchos lugares donde la catequesis reproduce el esquema escolar, sesiones, una serie de temas que se ven en cada sesión, algunas celebraciones y terminado eso se recibe el sacramento. El catecumenado, que se originó entre el siglo II y el siglo III de la era cristiana, fue pensado para acompañar de manera personal y grupal a la persona que se acercaba a Jesucristo. Y tenía momentos puntuales en los que iba haciendo un discernimiento, tratando de ver si la persona se acercaba o trataba de vivir coherentemente los valores del reino, la propuesta de Jesús, o si podemos decir, se estancaba. Hoy, podemos decir, en el siglo XXI, estamos llamados a recuperar este proceso de acompañamiento en el cual no sabemos cuándo la persona va a poder acceder o estar preparada para un sacramento. Puede ser que la persona provenga de un entorno cristiano, de un entorno muy católico, en una familia muy practicante, y el proceso de catecumenado para él va a ser corto. Sin embargo, podemos tener personas que en su familia no hacen una vivencia de la religión, no hay un sentido trascendente y con ello su proceso va a ser mucho más largo. Vamos a tener que acompañarlos más. Vamos a tener que hacer discernimiento, habrá que enseñarles a orar, porque posiblemente en su casa no oran de manera personal, de manera comunitaria, acompañarles a que comprendan los signos y símbolos, a tratar de pensar cómo actúa un cristiano, qué cosas puede hacer un cristiano, qué cosas van en contra del proyecto de Dios. Este proceso debe ser acompañado de tal manera que hacemos que la persona que se acerque a catequesis de iniciación a la vida cristiana se sienta identificado con Cristo, se sienta identificado con aquellos que siguen a Jesús. Y eso no se logra si no es con la ayuda de varias personas. No solamente el que le da un tema, sino aquel que lo escucha y le ayuda como acompañante. Un octavo aspecto es la catequesis. No olvidar que la catequesis asentó todo una buena noticia de misericordia. Yo me encontraba en algunos lugares donde la gente me dice, llevaba a mis hijos a catequesis, pero me ponían tantas trabas y había que hacer tantas cosas que mejor prefiero que no reciba la catequesis, porque me pide que tiene que ser tantas veces, que yo no puedo faltar, que no pueden faltar los niños, que tiene que llevar tal cosa, que yo debo estar casado por la iglesia, que no me puedo dejar, yo dejé esto, me trasladé.
que entonces la gente, más que sentir que se está acercando a acrecentar su encuentro con Jesús, casi que le están poniendo grilletes en manos y pies y le están poniendo pesadas cargas. La catequesis, ante todo, debe ser el acompañar a una persona que se ha sentido interrogada, cuestionada por Jesús y su alegría, y trata de vivir esa misma alegría, no una tristeza ni unas cargas. Por eso decimos que el Evangelio es ante todo buena noticia y es una noticia de misericordia, de Dios que a pesar de nuestras limitaciones nos acepta a todos. Finalmente, los dos últimos aspectos. La catequesis necesita nuevos lenguajes. Y tres son los grandes lenguajes, o dos podemos decir, son unos lenguajes que en este momento debemos tener. Por un lado, el lenguaje de la belleza. El lenguaje de la belleza es un camino evangelizador. Hoy cuando escuchaba a Eli Vega que cantaba, realmente pues me ayudó mucho. Tiene una voz muy armoniosa, muy dulce, y no solamente la voz, sino también la guitarra y la melodía y la letra, me ayudó a hacer un ratito de oración. Esa es una vía de la belleza, la vía de la narración, la del arte, son formas en las cuales nos podemos acercar también a Dios. La belleza ayuda a acercarse a la verdad y nos ayuda también a elevar nuestro espíritu. Hoy hablamos de 7 inteligencias o de inteligencias múltiples, no solamente de una inteligencia racional, sino de inteligencia emotiva, espiritual. Potenciemos entonces, utilicemos los nuevos lenguajes para ayudar al interlocutor a acercarse a Dios por medio de la belleza. O el lenguaje de la tecnología. Con esto de la pandemia hemos tenido que aprender a dar catequesis y a reunirnos vía Zoom, vía Meet, vía Google, vía Teams, diferentes formas. Finalmente, la catequesis tiene la necesidad de un proceso que se lleve a cabo entre todos y de un intercambio que se dé entre parroquia y parroquia, entre diócesis y diócesis o entre países. Finalizo, voy finalizando ya. ¿A quiénes se dirige el directorio? El directorio está dirigido principalmente al obispo, primer responsable de la catequesis, a la conferencia episcopal, a la comisión de catequesis que ha nombrado el obispo, a todos los sacerdotes y diáconos, a los consagrados y consagradas y a todos los laicos, de manera especial a los catequistas y dentro de los catequistas a las mujeres, que es una mayoría de catequistas, y a los abuelos, que en los últimos años tienen un papel importante en la transmisión de la fe. ¿Cómo se estructura el directorio? El directorio tiene 3 grandes partes. Una primera parte, la catequesis en la misión evangelizadora de la iglesia. Ahí nos van a hablar sobre unos elementos claves. ¿Cómo es que Dios se revela al hombre? ¿Cómo es que el hombre lo transmite a otros hombres, a otras personas, esta revelación de Dios? Y cómo la catequesis sigue transmitiendo a lo largo de estos siglos esa buena noticia de Jesús. La segunda parte es el proceso de la catequesis. ¿Con qué pedagogía? ¿Con qué metodología? ¿Cómo vamos a utilizar el catecismo de la Iglesia Católica y hacia qué personas está dirigido la catequesis? No solamente niños, lo veremos en otro momento, sino todas las edades de la vida. Finalmente, la tercera parte es cómo esta catequesis se desarrolla en las iglesias particulares, es decir, en las diócesis, en las parroquias. Y nos va a dar algunos elementos clave. El papel que tiene la comunidad, cómo responder a diferentes escenarios culturales, cómo lograr que lo que decimos, la buena nueva de Dios, tenga un rostro chileno, un rostro guatemalteco, y finalmente los organismos que ayudan a que la catequesis se dé en una iglesia particular, en una diócesis o en un país. Termino con esta parte. Ahí tienen ustedes el esquema de los 3 directorios que ha habido. El primero, el Directorio Catequístico General, tenía 6 capítulos. El del 97, el Directorio General para la Catequesis, hicieron una primera síntesis, se quedaron con 5 capítulos, y ahora este directorio nos presenta 3 partes, que son las que después van a desarrollar una serie de capítulos. ¿Qué es lo que va a seguir? En este momento, desde que se dio a conocer el catecismo, una primera parte es el proceso de divulgarlo, que se dé a conocer entre los catequistas, primero a los obispos, a los sacerdotes, a los consagrados y consagradas,
a los laicos, a toda la iglesia. El segundo aspecto será, ya que sea conocido y que pueda ser publicado o comprado en diferentes países, la formación e implementación. Recordemos que no es algo impositivo, sino que son orientaciones. Como en Chile, las orientaciones que dan pueden ser aplicadas. ¿Cuáles pueden ser aplicadas? ¿Cuáles todavía posiblemente falta un camino por recorrer? Y el tercer aspecto es podemos decir, la tarea que tiene la Conferencia Episcopal y la Comisión Nacional de Catequesis de elaborar el Directorio Nacional, es decir, de tomar el Directorio de la Iglesia Universal y tratar de darle una estesura, un formato que responda más a la realidad del propio país. En el caso de ustedes, un Directorio Nacional para la Catequesis en Chile. O, en el caso sea, si solamente es para Santiago de Chile o si es para algún lugar, para alguna diócesis específica. Estos son los aspectos generales que tenemos de este directorio general y era el que quería compartir. Si quieren entonces ahora con Lucy y con Juan, con gusto entonces, por si hubiese alguna pregunta o alguna cosa que pudiéramos completar. Siempre tendremos la siguiente reunión para seguir completando, pero ahora sí abrimos un poquito el momento, ya sea para preguntas con Lucy y Juan o como ustedes lo establezcan. Sí, agradecemos a Balbino, de verdad que fue como bien preciso y en el tiempo también, miren, no me dio tiempo de decirle te queda poco, así que Estaba esperando que no me lo dijeras. estaba súper bien. Así que no sé si hay alguna pregunta, Lucy y Juan en el chat. Y si no, ya, lo que podríamos hacer. Estuvieron flojitos los No, catequistas, pero bueno. miren, Tenemos sí también lo 3 que tenemos preguntas. aquí. Perdón, sí, perdón, Juanito. Sí, Ahorita te doy la palabra. tenemos 3 preguntas. Perfecto, bien. En primer lugar, le dan las gracias, hermano, por la explicación tan correcta que nos ha dado. Y didáctica, ¿ya? Y amena, es lo más importante. Qué bueno. Ya. Una de las inquietudes, hermano, que usted nos hablaba de la poca participación de los jóvenes. Entonces, la inquietud es, ¿cómo podríamos motivar a los jóvenes para que participen en este camino pastoral en los tiempos de hoy? Por un lado, reconocer primero que el joven es valioso en sí mismo, que la juventud no es una etapa previa a ser adulta, sino que el joven vive una etapa en la cual podemos decir es valiosa en sí misma. Para nosotros catequistas, uno de los grandes retos que tenemos es acercarnos a ellos, no solamente esperar que ellos vengan a la parroquia. Yo me he encontrado en parroquias cuando dice, aquí no vienen los jóvenes. Lógicamente, el joven posiblemente no va a llegar a tu parroquia, no va a llegar a tu catequesis, pero ¿qué estás haciendo tú para acercarte donde están ellos? ¿Dónde es que están actualmente? Recuerdo una catequista, ¿no? Que estaba triste porque se había quedado sin muchachos para confirmación, porque a los muchachos no les gustaba las reuniones en la parroquia. Le decían que tenían muchas cosas que hacer. Y yo le pregunté, ¿y tú has intentado juntarte con ellos por Skype? En aquel momento era Skype o por WhatsApp. No, yo eso no lo sé usar. Ay, le digo, bueno, si tú quieres estar cerca de tus muchachos, tienes que utilizar los lenguajes que ellos utilizan. Ay, pero es que yo no sé esto. Bueno, pues pídele a tu nieto o pídele, sí, o sea, él era una catequista de madre, pídele a tu nieto, a tu nieta que te enseñe cómo utilizar Skype o cómo utilizar Facebook o cómo utilizar Instagram y entonces vete haciendo cercana. Para ella fue todo un reto y para los muchachos también. Uy, la catequista está en Facebook, cuando Facebook era el lugar de los jóvenes. Pues que la catequista estuviera y subiera alguna fotografía, algún mensajito, para ellos era importante. Cuando los muchachos migraron a WhatsApp, pues ella también migró a WhatsApp. Cuando los muchachos migraron a Instagram, pues se volvió de Instagram. Y posiblemente una de las cosas que ella me dijo, mira hermano, es cierto, las catequesis ya no son como antes, pero ahora el nivel de relación que tengo con los muchachos es mucho mejor, porque ellos me piden hablar, me llaman por WhatsApp y estoy yo y los puedo ver y estamos platicando. Y muchos de ellos no quieren hablar en público cuando están en grupo, pero si estamos un tú a tú, pues ellos ahí se abren. Y era bien interesante. Eso va a pedir de nosotros un cambio estructural nuestro. Somos una generación que no nacimos con tecnología.
Tenemos que aprender esa tecnología Usar. para estar cercando a los jóvenes. También confiar en los jóvenes. Muchas veces aquí nos quejamos que el joven pues es irresponsable o toma cosas a la ligera. Yo tengo la experiencia de que cuando a un muchacho se le dice confío en ti y quisiera que hicieras este trabajo o ayudaras en esto, si uno se lo delega y le ayuda y dice confío en ti, el muchacho se lo toma en serio y a veces hasta más en serio de lo que lo tomamos los catequistas o los agentes de pastoral. Debemos darles la oportunidad a que ellos también se involucren. No van a utilizar nuestras técnicas, van a utilizar las técnicas propias de su generación. Pero tenemos que darle confianza, acercarnos a ellos, utilizar sus lenguajes, saber que no vamos a ser expertos. Yo no puedo ir diciendo, yo soy el teólogo o el catequeta que sé todo. No, no. Yo soy un cristiano, quizá con más edad que la que tienes tú, que tienes 15, 16 o 17 años, pero ambos estamos en camino. Y saber reconocer que lo más importante es, bueno, ¿cómo vivo yo? Y en ese sentido podemos dejarnos acompañar por ellos y también acompañarlos a ellos. Es lo que más o menos se me ocurre así de primera intención, ¿no? Salir de lo habitual para con humildad y sencillez acercarnos y hacernos presentes con ellos. ¿Cómo les podemos acompañar sin imponernos? Que eso es importante, ¿no? Ser compañeros de camino. Gracias, hermano. Hay otra pregunta acá, dice, ¿cómo motivar a los catequistas a formarse sin que lo vean como algo obligatorio? Bien, ahí vamos a lo hecho de la catequesis impuesta o la catequesis propuesta. Pues, Yo creo que, ante todo, si yo he experimentado a Jesús en mi vida, yo voy a estar siempre eternamente enamorado y tratando de conocer todo lo que pueda sobre Jesús. Y mi formación no va a depender de que me estén dando cursos. Más bien yo voy a pedir, ¿cuándo podemos ver tal tema? ¿Cuándo podemos hacer tal cosa? Yo pienso que si nosotros como catequistas estamos esperando a que nos den, a que nos indiquen cuándo son las formaciones, estamos haciendo depender nuestra formación de otros y debemos ser nosotros. Yo debo ser quien me inquiete para decir, oye, ¿y por qué no hacemos el estudio de este aspecto? ¿Por qué? Porque quiero ofrecer la mejor catequesis para mis muchachos. Nos ha pasado a todos. ¿Cuántos de nosotros sabíamos utilizar Zoom o sabíamos hacer videoconferencias? Sí. Nos vimos obligados a hacerlo y tuvimos que aprender con un amigo, con nuestros hijos, nietos, como sea, pero aquí estamos. Vimos la necesidad y algo así tiene que ser el cambio de paradigma, de algo que no, la formación no debería ser impuesta, sino que el catequista debería decir, ¿qué puedo aprender hoy? ¿De qué manera yo voy a, por qué? Porque quiero darle algo nuevo a las personas que tengo en mi catequesis y no voy a ofrecer cosas nuevas si yo no he tenido algo nuevo. Yo todos los días siempre busco algo en internet o ando buscando cositas que me puedan ayudar directa o indirectamente para estos temas. Y ese debería ser, es algo interior. Lograr que la persona sienta que la formación debe nacer de él o de ella porque quiere ser fiel a Jesús que le ama. Eso yo creo que es lo básico. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Tenemos una inquietud, dice, ¿qué significa y cómo se debe realizar esto de que debe ser ratificada en la comunidad? Correcto. Hay lugares en los que los catequistas, en los que la parroquia indica que se inicia el año de catequesis y se abren las inscripciones y el padre de familia va a la oficina parroquial y te asigna un grupo de catequesis. Lastimosamente, en muchas parroquias, en muchos de nuestros países, el catequista recibe a su al grupo de niños o de adolescentes o de adultos y sigue sus catequesis, pero nunca tiene relación con otros grupos de catequesis. Y mucho menos el grupo de catequesis se presenta a la comunidad cristiana que se reúne en la Eucaristía Dominical. El único momento en el que se ve al grupo de catequesis es cuando es la primera comunión. Ahí nos enteramos que había catequesis. Exacto. Sí. Entonces, si queremos que la catequesis sea algo importante, no solamente para nosotros catequistas, debe ser importante para la comunidad. Y las cosas, y para que sea importante para la comunidad, debe ser presentado. La gente los debe conocer. Yo me acuerdo de una parroquia que lo que hacía era
que en un domingo, en todas las Eucaristías, los grupos de catequesis se presentaban, no solamente los catequistas, sino que se presentaban los niños, los adolescentes y los jóvenes. Y por turnos, ellos durante un año, durante los primeros meses, daban la bienvenida a la gente que llegaba a la parroquia. Ellos eran, podemos decir, los que acompañaban a la persona, bienvenido. Y entonces, claro, la gente ya lo conocía, ay, mira, ese chico es de catequesis. Se ponían un listón o alguna cosa que los identificaba como participantes en la catequesis. O en algún momento, en alguna Eucaristía, los de confirmación hacían las lecturas, los cantos, ayudaban en diferentes aspectos, preparaban dramatizaciones y las presentaban a la comunidad. De esa manera la comunidad sabe que es partícipe de ese grupo y que va viendo cómo va siendo el proceso de ellos. En ese sentido es que hablo de ratificar la catequesis en su dimensión eclesial y comunitaria. No puede ser que solamente la comunidad eclesial venga a conocer a los catequistas y a los catequizandos cuando es la primera comunión. En la celebración. Sí. En la celebración eucarística final, sacramental. Debería ser algo que de todo el tiempo, ¿no? Pienso, en algún lugar, el grupo de catequesis de confirmación los dividían y dependiendo si en la parroquia había diferentes ministerios, que el coro, los que acompañan visitan a los enfermos, los de la animación de la liturgia, pues los muchachos iban compartiendo con ellos, de tal manera que cuando el muchacho iba a recibir la confirmación, no solamente lo acompañaban sus papás, sino que toda la parroquia sabía que ese muchacho había pasado por los diferentes grupos de la parroquia y lo conocían. Entonces, va a ser Juan. Pues es Juan el que estuvo aquí en el coro, no es que cantara, pero estuvo con nosotros. O Juan que visitó a un enfermo, o Juan que dio catequesis, o Juan que proclamó la palabra, o estuvo. Es ratificar, es decir, hacer presente a estas personas en la vida de la comunidad. Gracias, hermano. Tenemos Tenemos otra inquietud. Bien, bien, sí, adelante. Dice, dentro de los puntos de los cuales son las novedades, en el punto 6, ¿cómo y cuándo se va a orientar a los catequistas para romper estos paradigmas? Porque será un gran desafío, dice. Claro, ese es un proceso que debe ser en dos direcciones. Por un lado, de arriba para abajo, es decir, de la conferencia episcopal o del obispo con la Comisión Nacional o Diocesana de Catequesis, los que tienen que empezar a hacer el cambio de paradigma. Pongo una cosa concreta. Hay países donde la catequesis empieza justamente cuando empieza el año escolar y acaba cuando acaba el año escolar. Pues uno de los grandes retos que tienen algunos lugares, algunas diócesis, es decir, no, la catequesis va a empezar con el año litúrgico, porque va a seguir el año litúrgico y va a desembocar la celebración sacramental en la celebración pascual o en la Semana Santa. Son aspectos. Otro aspecto, por ejemplo, el paradigma escolar. Pues tenemos que ponernos de acuerdo para tratar de formarnos en un proceso más catecumenal, que no reproduzca el salón de clase, porque muchos de nuestros catequistas lo primero que hacen es llegar al salón de clase o al salón de catequesis, poner las sillas como que fuese un salón de clase, preparar la pizarra, tener el tema que se va a dar, los ejercicios. Eso está bien en un ámbito escolar. Sin embargo, el ámbito de la fe nos pide cambiar ese paradigma, posiblemente empezar compartiendo cuál ha sido nuestra experiencia más significativa durante la semana, permitir que cada una de las personas que están en ese momento pueda compartir, ya sea con el grupo o por parejas o por grupos de 3, compartir qué ha sido lo más importante que han vivido en esa semana. Y de qué manera eso que han vivido en esa semana les ha ayudado a acercarse más a Dios o les ha hecho retroceder un poco en el crecimiento de Dios. Posiblemente eso nos va a llevar a una oración inicial o a ponerlo en manos de Dios. Posiblemente nos va a llevar a un tema en el cual partiremos de la vivencia que hemos tenido y posiblemente iremos haciendo toda una reflexión que puede desembocar en otro momento de oración, en una expresión artística, una expresión corporal en la cual nosotros manifestamos lo que hemos comprendido o aprendido ese día. Pero no se va a circunscribir solamente al decir, busquemos la página tal, leamos, contestemos estas preguntas, hagamos este dibujo, coloreemos este dibujo. Habrá que ir pensando cómo vamos haciendo esos cambios
de este paradigma escolar. También nos va a pedir, por otro lado, de que el paradigma de que la catequesis empieza en tal mes y finaliza en tal mes, también se va a tener que romper. Hay lugares donde ahora se están cuestionando el hecho de decir, ¿cuándo tenemos primera comunión? Ah, primera comunión es al final del año escolar o el año catequístico y es, por pongamos caso, en octubre, 20 de octubre. Pues ya se acerca. Pues posiblemente habrá niños, habrá adolescentes o habrá jóvenes que su encuentro sacramental no va a estar dado en ese último día. Puede ser que el niño, el adolescente, el joven o el adulto ya está preparado un poco tiempo antes y no va a ser una celebración sacramental grupal. Va a ser a lo mejor una celebración de una familia donde lo acompaña la comunidad. Puede ser que termine el año catequístico, pero la formación, podemos decir, catecumenal de la iniciación a la vida cristiana, para él va a significar que tiene que estar una temporada más. Y no necesariamente todos van a seguir el mismo proceso. Finalmente, el punto de llegada no es la Eucaristía, ni la primera, perdón, ni la confirmación. Son puntos en el camino, que lo que haces es, para mí, quizá no sea el más adecuado, pero es como, por ejemplo, cuando tenemos el vehículo. Nosotros vamos con el vehículo en nuestra vida, vamos de un lugar a otro y nos acercamos a la estación de gasolina cuando ya se nos está vaciando el tanque. Ahí llenamos y eso nos permite seguir la vida. Los sacramentos deberían ser justamente momentos puntuales en los que nosotros agradecemos a Dios lo que hemos recorrido y nos llenamos de Él, de su gracia, para poder seguir. Pero el camino no se acabó en la Eucaristía, ni el camino se acabó en la confirmación o en el bautismo. Exacto. Es un camino a largo aliento. Ese sentido tiene que cambiar y tiene que ir cambiando, como decía, desde arriba, desde las estructuras, obispos, sacerdote, consagrados, consagradas, catequistas, pero también desde los catequistas. Podemos ir presentando nuestras inquietudes para hacer realidad cada uno de estos aspectos. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Relacionado con esto mismo que está usted conversándonos, hermano, hay otra inquietud. Dice, ¿cuál cree usted que es el tiempo de preparación adecuada en la CEFIBE, 1 o 2 años u otro? Diría yo que eso depende de cuándo establezcamos o cuáles son los parámetros generales que nosotros establezcamos de que una persona ha tenido un encuentro con Jesús, que es capaz de orar de manera personal y comunitaria y litúrgica, que comprende los signos y símbolos que se utilizan en la liturgia y en las celebraciones, que es capaz, al menos podemos decir incipientemente, de tomar decisiones con criterios evangélicos. Esto lo hago porque Jesús dice, o esto lo evito porque Jesús dice, que es capaz de participar incipientemente en la vida de la comunidad parroquial o en la vida de la comunidad escolar o en la vida de la comunidad cristiana, en la medida que la persona conoce, podemos decir en un primer aspecto, los fundamentos de su fe y es capaz de dar respuesta a eso. Y eso no depende de 5, 6, 7 o 10 temas o de 1 o 2 años. Hay personas, lo decía al principio, que por el entorno cristiano, religioso, espiritual que vive en su familia, tienen las herramientas para poderlo lograr. ¿Por qué? Porque su familia va a misa, porque en su familia se lee la palabra de Dios, porque los papás tienen unos criterios, unos fundados en los valores evangélicos. Estas personas posiblemente van a necesitar menor tiempo. Es el catequista con la familia la que debe hacer el discernimiento de cuando un menor está preparado. Y es la familia y el catequista quienes determinan cuando un menor no está preparado, o es el mismo adulto en compañía de su catequista o su padrino o madrina quien dice, creo que estoy, y lo fundamenta. En eso consiste el catecumenado, en donde hace una pequeña evaluación, un discernimiento, y se ve si la persona va haciendo proceso. Tendremos personas que en su casa no tienen un entorno religioso y se les hace muy difícil, o que el único momento religioso que tienen es la catequesis. Estas personas van a necesitar que el proceso sea por más tiempo. Ojo,
el criterio no es la recepción sacramental. El criterio es cuando la persona ha logrado unos mínimos como cristiano o cristiana, discípulo misionero, que va a ser diferente en diferentes edades. Pensar que va a ser 1 año, 2 años, no me atrevería a decirlo, pero sí que tiene que ser algo de largo alcance. Eso depende del proceso de cada quien. No podemos hacer procesos estandarizados. Sí, tiene que ser algo extendido en el tiempo, pero eso va a depender de familia, de catequistas y de personas que se acercan a la catequesis. Gracias, hermana. Hermana Edu, ¿cómo estamos con los tiempos? Sí, todavía hay 2 preguntas que podríamos responder. Está una de Patty y Sí. la hermana Trini también hacía una. Yo creo que ahí estaríamos. Ya. ¿Planteamos la de Patricia? La de Patricia. Ya. Patricia nos dice, vivimos en una sociedad que favorece el individualismo, donde la iniciación a la vida cristiana se vuelve difícil, porque la experiencia comunitaria la evitan. No hay tiempo. ¿Cómo se favorece esto? Lo primero es que debemos dar el testimonio el testimonio debe empezar de los catequistas. Mi pregunta es, ¿cómo nos ven nuestros catequizandos? ¿Nos conocen como catequistas, como personas individuales o nos conocen como grupo? Yo hice la experiencia en Panamá con 2 grupos de catequistas donde les dije, mire, lo más importante no van a ser los temas, sino el testimonio de nosotros. Así que nos tienen que ver que la catequesis era el mismo día, a la misma hora, en diferentes salones. Los catequizandos deben ver que nosotros somos un grupo que nos sentimos contentos entre nosotros, que bromeamos entre nosotros, que nos colaboramos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque ese es el modelo de iglesia que ellos van a tomar. No va a ser el modelo de iglesia de aquel que llega a la misa, se sienta en la banca, se le escucha, celebra la misa, participa en la misa y se va, sino que es lo que vean en nosotros. Y ese año hicimos el esfuerzo de que llegábamos bastante tiempo antes que los catequizandos, que nuestros interlocutores, y nos sentábamos a platicar. Y ahí se iban juntando hasta que llegaba un momento en que uno decía, bueno, ya a las catequesis. Y terminábamos y todos los catequistas nos volvíamos a juntar, nos quedábamos ahí juntos hasta que se iban y luego nosotros evaluábamos. Todos los catequistas, aunque fuese largo, nos sentábamos a platicar cómo nos había ido nuestra catequesis. Eso yo creo que es lo que ayuda desde la base para ir creando ese sentido de comunitariedad. Porque si nuestros interlocutores ven que nosotros vivimos la fraternidad, la comunidad, ellos van a querer hacer lo mismo. En esos lugares que estuve en Panamá, los muchachos después dijeron, yo quiero ser catequista, pero quiero ser catequista al estilo de ellos, que se reúnen antes, que comparten entre ellos, que tienen estos momentos de fraternidad. ¿Por qué? Porque él entendió que lo básico no eran los temas, sino que el principal mensaje evangélico era unos catequistas que no es que se dirigieran cada quien a su salón, sino que eran capaces de compartir, incluso hasta derrotarse. Derrotarse no de derrota, sino de intercambiarse. Hoy doy catequesis con tu grupo, hoy nos juntamos y celebramos los cumpleaños de todos. Esos son los aspectos humanos que nos ayudan a romper el individualismo. Incluso de pensar que nuestros grupos de catequesis pueden tener un apostolado común. No solo de mi grupito, sino del grupito mío con el de otro catequista. Y hacemos algo conjunto. Es una forma. Gracias, hermano. Y una última pregunta dice, ¿cómo tendríamos que citar algún texto del nuevo directorio para la catequesis? Antes era DCG, luego DGC. ¿Cómo se citará? Por lo pronto, nosotros hicimos la pregunta, los catequetas preguntamos cómo hacerlo. Nos han dicho que debe ser DC. DC. Directorio catequesis, simplemente. Directorio de catequesis. Claro. Directorio catequesis, sí. Antes era era DCG, el primero. Claro. Directorio Catequístico General, DCG. El segundo fue DGC, al revés. Ahora nos dicen Exacto. que es DC. Más Algunos cortito. le están poniendo DPC y una P minúscula, pero lo que nos han dicho le preguntamos a Monseñor Octavio del Pontificio Consejo y nos dijo que la forma correcta es DC. DC. Catequesis.
Es número Ahora nos van a decir que somos de un partido político. Eso. bueno, eso Nos van a tratar a todos de la DC. puede ser también, sí. De otro lado dirán que es un cómic. Saben que hay unos Eso. cómics que dicen DC Comics. Bueno, puede ser. Eso. Eso ya depende. Lo importante es que el mensaje llegue. Llegue de todas maneras, de todas maneras. Hermano, como se nos indicó que ya estábamos en el tiempo, la verdad es que hay muchos comentarios, muchos mensajes para agradecerle a usted. Muy buen tema, muy buena presentación. Muchas gracias por la disposición. Eso se repite acá reiteradamente y se lo queríamos compartir. Creíamos Muchas gracias. que le demos Gracias. las gracias. Gracias por la paciencia de compartir en este rato y ojalá pues nos veamos la próxima vez. Espero también no aburrir la próxima ocasión y seguiremos haciendo un poquito de profundización sobre los diferentes temas de cada capítulo. Muchas gracias y un saludo y mi oración por ustedes también desde Guatemala. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Muchas Gracias, le agradecemos al hermano Balbino que nos ha querido acompañar y también a todos ustedes que se pudieron sumar a esta formación. Lo seguimos esperando para el día 24, donde él va a abordar los desafíos que nos presenta este nuevo directorio en torno a la catequesis que nosotros acompañamos aquí en Santiago. Sin duda también para el hermano Balbino va a ser un gran reto ayudarnos a profundizar en torno a la realidad que también nosotros vivimos aquí en Santiago.